Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test. Una vez más nos volvemos a reencontrar en medio de la plataforma, en vivo y en directo, hoy día 29 de noviembre, año 2023. Los saludo en nombre del equipo de Práctica Test, esperando que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a la clase de hoy, donde vamos a estar revisando el libro del nuevo conductor profesional. El día de ayer comenzamos desde cero, digámoslo así, desde cero, a revisar el libro del nuevo conductor profesional. Para todos aquellos que se estaban incorporando por primera o segunda vez, saber que desde cero estamos comenzando a leer el libro del nuevo conductor profesional. Este libro, por supuesto que aparece por temas, son diferentes temas que alcanzan aproximadamente las 330 y tantos páginas. A ver, acá la vamos a verificar de inmediato. 335 páginas. ¿Ya? Ese es el libro del nuevo conductor profesional. El día de hoy nosotros estamos viendo el tema número 1 y el tema número 2, relacionado con las definiciones, generalidades de la vía y del vehículo. Con eso terminamos ayer y hoy día lo más probable es que demos comienzo a el uso de la infraestructura vial. Así que voy a compartir pantalla para que vamos de inmediato aprovechando la hora. Así que sean todos bienvenidos a la clase y al ciclo de hoy. Ya. En su aparato tecnológico, ahí ya debería estar apareciendo parte de la carátula del libro del nuevo conductor profesional con la edición de la ley Emilia. Yo, mientras tanto, los configuro en el chat para poder saludarlo a cada uno de ustedes, ya partiendo por Claudia Ramírez, John Rubina, José Delgado, Juan Vergara, Esteban, Lorena Rojo, Luis Rivera, María Rojo, Matías, Nicolás San Martín, Adriana, Silvana y Víctor, por el momento, que son los que alcanzo a divisar. Los que no pude saludar, igual los saludo en general en nombre del equipo de Práctica Test. Vamos a la clase de hoy. Libro del nuevo conductor profesional para todos los postulantes a la licencia clase A, y también el tema que estamos viendo hoy en día va a servir mucho a algunos postulantes a la clase B, ya que es de conocimiento generalizado lo que estamos viendo el día de hoy. Partimos revisando el contenido del índice del libro Nuevo Conductor, donde aparece como capítulo 1 las definiciones. Ayer podíamos ver las generales, las relacionadas con la vía y relacionadas con el vehículo. Les comentaba a los alumnos el día de ayer, para retomar, que el libro del nuevo conductor profesional comienza con una visualización no completa, pero parte de ellas, las más importantes, de las definiciones del artículo 2 de la ley 18.290, que es la ley de tránsito. En el artículo 2 lleva por subtítulo terminología vial, la cual se desglosa como términos lógicos viales. Por ejemplo, hay un término vial que es bastante concurrente en el modismo chileno, que es el lomotoro. Nosotros le llamamos lomotoro, pero la verdad, ¿cómo se llama específicamente en el tránsito? Se llama resalto, resalto simple o resaltos sucesivos cuando hay varios resaltos. Entonces, lo importante en el artículo 2 de la ley de tránsito es que vamos aprendiéndonos los términos lógicos, no los chinelismos. Tengo que saber qué significa adelantar, qué significa sobrepasar, eje de calzada, estacionamiento, estacionar, detener el vehículo. Entonces hay varios términos de los cuales, primero, antes de leer el libro, tengo que tenerlos como conocimiento personal para poder entender lo que realmente me quiere explicar el escritor del libro Nuevo Conductor. Lo más probable es que hoy día, terminado las
las definiciones, vamos a el capítulo 2, que son generalidades de la seguridad vial con el uso de la infraestructura vial, que son elementos constitutivos del tránsito, ¿ya? Eso. Esto es lo más probable que terminemos viendo hoy día. Al último, vamos a hacer unos ejercicios que nos van a ayudar con la comprensión que hemos podido estudiar. Vamos avanzando. Vamos avanzando para que podamos ver en completo el artículo 2, las definiciones del capítulo 1. Ahí está la introducción, que usted la puede leer con más tranquilidad. Esto es lo que veíamos ayer. Definiciones generales relacionadas con la vía y relacionadas con el vehículo, ¿cierto? En el capítulo 1 veíamos las generales, todo eso lo vimos ayer, lo podíamos explicar, relacionadas con la vía, acera, autopista, autovía, avenida o calle que era de la zona urbana, camino que era de la zona rural, berma, la faja lateral, pavimentada o no adyacente a la calzada de un camino, la calzada que era donde transitan o circulan los vehículos, la acera es donde transitan los peatones, caminos, parte de la zona rural, avenida o calle, zona urbana, ciclovía, cruces, cruce regulado, cuneta, demarcación, eje de calzada, esquina. Vamos a ver dónde quedamos el día de ayer. Este es un repaso bien rápido relacionado con el vehículo. Transporte escolar. Aquí quedamos ayer. Capítulo 2. Generalidades de la seguridad vial. Los elementos constitutivos de la vía. La vía, el vehículo y el conductor. Después vamos a pasar a los accidentes de tránsito y los factores que intervienen en los accidentes y los primeros auxilios y vehículos de emergencia. Ya, vamos con las generalidades. Utilización de la vía, página 27. De aquí en adelante, normativa vigente sobre el uso de la infraestructura vial. Utilización de las vías. Comenzamos, chiquillos. En las vías públicas se debe circular por la mitad derecha de la calzada con las siguientes excepciones. Cuando se adelanta o sobrepasa a otro vehículo que circula en el mismo sentido. O sea, cuando se adelanta es porque no circula en el mismo sentido, ¿cierto? Porque cuando se adelanta va uno hacia allá y otro hacia acá, se traspasa el eje de la calzada, que lo vimos ayer, y eso se llama adelantar. Pero acá dice, o sobrepasa a otro que circula en el mismo sentido. ¿Ya? Cuando el tránsito va por la mitad derecha de la calzada, no sea posible por algún obstáculo, también puedo sobrepasar a otro vehículo por la vía o por la vía izquierda, que me está autorizando, por supuesto, el eje central o me está autorizando la demarcación. También está autorizado a circular por la vía izquierda cuando en la vía urbana la calzada es de un solo sentido. Claro, tengo dos pistas en el mismo sentido, puedo circular por la pista izquierda. Esas son las excepciones. Pero en las vías públicas me dice que debo utilizar las vías por la mitad derecha de la calzada con las siguientes excepciones. En las vías de doble tránsito, cuando se cruzan los vehículos, no deben pasar sobre el eje de la calzada. En las vías de doble sentido, cuando se cruzan los vehículos, no deben pasar sobre el eje de la calzada, esté demarcado o no esté demarcado. Y deben dejar la mayor distancia posible entre sí. ¿Qué quiere decir? Cuando habla de doble sentido, es que tengo un sentido hacia allá y otro hacia acá, y debo dejar la mayor distancia para no toparme con los vehículos que vienen en contra, y no puedo pasar hacia el otro lado, tal como me decía, siempre por el lado derecho de la pista mía. Si la calzada tiene dos o más pistas demarcadas, en cada pista solo puede circular una fila de vehículos, aunque por el tamaño a veces es posible la circulación en paralelo. El vehículo debe estar completamente dentro del espacio demarcado y solo puede salir de él para cambiarse de pista.
Si la calzada es de doble sentido y tiene 3 pistas demarcadas, se debe circular por la pista derecha excepto para adelantar, para virar a la izquierda o cuando la pista esté señalizada por su utilización en el sentido de marcha. En cualquier caso, los vehículos que circulen por debajo de la velocidad máxima deben hacerlo por su derecha. A ver, aquí es donde a veces hay que explicar este tema. Siempre debemos circular por debajo de la velocidad máxima, nunca por sobre, ¿cierto? Si la velocidad máxima me dice 100, no debo circular más de 100, siempre debajo de 100. Lo que me está diciendo acá, que a veces voy muy bajo a la velocidad máxima, voy muy bajo. Y ahí, en este caso, los vehículos deben hacerlo por la derecha. Aunque tengan 2 pistas en el mismo sentido, aunque tengan 3 pistas en el mismo sentido, deben ocupar la pista derecha. Para los que circulan a velocidad baja. Si la vía de 2 sentidos está dividida en 2 calzadas separadas por un espacio central, los vehículos solo pueden circular por la calzada derecha y en ningún caso por el espacio y la separación, como los bandejones centrales. Los conductores deben respetar la señalización que designa la dirección que se debe seguir en una pista, así como cuando se reserven las pistas para tránsito de alta o de baja velocidad. Importante, en la vía pública está prohibido, entre otras cosas, destinar la calzada de calles, zona urbana, o caminos, zona rural, a otro uso que no sea el del tránsito de vehículos. Otro punto, practicar cualquier juego o deporte está prohibido. Ejercer sin permiso el comercio ambulante en calzadas y vermas o el comercio estacionado. También está prohibido depositar sin permiso escombros y otros materiales en la vía pública. Efectuar trabajos de mecánica que no sean de emergencia y lavar vehículos. Ojo, todo esto está demarcado con celeste, por lo tanto, puede ser una pregunta de examen de la CONACYT. Segundo punto, circulación en rotondas. Sabemos que las rotondas son muy especiales, ¿cierto? Ahí tenemos un dibujo de una rotonda, ahí tenemos una señal de tránsito de color azul, pero no porque es de color azul va a ser informativa, viene siendo reglamentaria. ¿Por qué? Porque cada señal de tránsito, independiente del color que sea, si es circular, es reglamentaria. ¿Qué es lo que me está diciendo esa señal de tránsito de rotonda, que es una mini rotonda y que tengo sentido por el costado derecho? La mayoría tienen sentido por el costado derecho y no tiene preferencia el vehículo que se incorpora, sino que tiene preferencia el vehículo que circula en el interior de la rotonda. Independiente que haya un cede el paso, aquí el cede el paso me está diciendo que disminuye la velocidad hasta detenerme si fuera necesario. Pero si no hubiera un cede el paso, tengo que realizar el mismo ejercicio, disminuir la velocidad hasta detenerme si fuera necesario, ya que no tengo preferencia en las rotondas. Velocidad, importantísimo tema. Para ver este tema, número 3, tengo que saber la definición de velocidad. Velocidad es la distancia que recorre un vehículo en una determinada unidad de tiempo. Eso va a ser velocidad en lo que refiere a los automóviles. No se puede circular, dice, o conducir los vehículos a una velocidad que sea mayor de la razonable y prudente. Para conocer las definiciones de la velocidad, vamos a ir a algunos detalles importantes que tenemos preparados relacionados con la velocidad. Veamos.
ahí tenemos una diapositiva de la velocidad y los tipos de velocidades. Cuando quiero clasificar las velocidades, tengo que saber que velocidad es el desplazamiento, ¿cierto? Tiempo versus metraje, lo que me demoro. La velocidad tiene 3 clasificaciones. La 1 es la que estamos viendo en pantalla, que también le puede salir como pregunta en el examen de conducción de la CONACET, que se llama velocidad razonable y prudente. La número 2 se llama velocidad reducida y la número 3 se va a llamar velocidad excesiva. ¿Cómo puedo aprenderme las clasificaciones de ella? La número 1 no va a ser numérica. La velocidad razonable y prudente no es un número, sino que es una situación, es un comportamiento en una determinada circunstancia. Es conducir a la vez en circunstancias especiales y tomar la mejor velocidad que está acorde al momento. Como por ejemplo, es aquella, dice, que permite al conductor mantener el control físico del vehículo en todo momento con el objetivo de evitar un siniestro de tránsito. Usted puede conducir con lluvia, con viento, con nieblina, con niebla, y esto va a requerir de un raciocinio mental y una prudencia en la conducción. Entonces, para que la velocidad sea razonable y prudente, debo tener en cuenta los siguientes conceptos. Condiciones del tránsito existente. ¿Cuánto tráfico hay? Los riesgos y peligros que estén presentes y posibles. Tengo que dedicarme a visualizar la vía del tránsito. ¿Cómo se encuentra la vía del tránsito? No se alcanza a ver mucho lo que está en pantalla, pero se los puedo ir leyendo. Tránsito peatonal, los vehículos, las señales, las demarcaciones, el estado de la calzada y el diseño y tipo de la construcción. También tengo que preocuparme de los aspectos particulares. ¿De qué tengo que preocuparme también para ir reconociendo la velocidad razonable y prudente? De la visibilidad. ¿Qué me puede perjudicar en la conducción? Un reflejo de luz solar o vehículos mal estacionados. La condición de día y de noche, ¿cómo varía? Las condiciones atmosféricas. Hace poquito rato estuvimos pasando la conducción en circunstancias especiales. ¿Cómo tengo que conducir? El vehículo, ¿en qué condición mecánica se encuentra mi vehículo? Los elementos de seguridad que llevan cada uno de ellos. El uso adecuado del vehículo. No es para carrera. Eso es lo que quiere decir acá. Que tengo que ir viendo el contorno para que la velocidad sea razonable y prudente. No solamente tengo que fijarme del entorno de la vía, sino que también del vehículo y del conductor en la visibilidad. El conductor debería estar con las condiciones físicas y psíquicas eficientes, no deficientes, eficientes. Tengo que tener un conocimiento de las normas del tránsito. Lo mismo que está haciendo usted hoy en día, está adquiriendo un conocimiento, por lo tanto, al tener este conocimiento, cuando vaya conduciendo y diga 120 kilómetros por hora en la carretera, esto le va a recordar que si se pone a llover, o hay niebla, o hay pavimento resbaladizo, o hay alguna condición adversa a la conducción, entonces usted se va a acordar de la normativa del tránsito, de lo que pudo aprender, y va a disminuir la velocidad, y va a aplicar el concepto de la velocidad razonable y prudente, que dice que es lo que permite al conductor mantener el control físico del vehículo en todo tiempo con el objetivo de no ocasionar accidente. ¿Ya? Vamos con la habilidad para maniobrar el vehículo. También tengo que tener buena habilidad para maniobrar el vehículo y eso también me va a conllevar a la misma definición. Eso sería la velocidad razonable y prudente. Vamos a la velocidad número 2 como clasificación. Velocidad reducida. La situación, las curvas, las pendientes en bajada, las pendientes en subida, los cruces en las calles y los caminos,
las cumbres, las cuestas, los caminos sinuosos, oscuros, angostos, etcétera, me van a llevar a reducir la velocidad, pero no tan solo como razonable y prudente, como veíamos la anterior, sino que me va a llevar la misma vía pública, me va a poner una señal de tránsito y me va a indicar que necesariamente tengo que disminuir la velocidad. ¿Por qué esta va a permitir al conductor, cuando usted disminuya, le va a permitir detener el vehículo en el menor tiempo y espacio posible en caso de alguna emergencia? De acuerdo a la ley, debe ser usada en estos casos, todos estos casos. Límite de velocidad máximo. Ya usted los conoce, pero los vamos a repasar porque aparecen en el libro del nuevo conductor profesional. En la zona urbana, el límite de velocidad para todos es el mismo, 50 kilómetros por hora, cuando no haya alguna señal de tránsito que me indique otro límite de velocidad, 50 kilómetros por hora. Antiguamente era 60 kilómetros por hora. Por tanto, vamos a entregar un video hoy día en el cual ustedes van a comprender cuándo fue que cambió la normativa vigente de 60 a 50 kilómetros por hora que es hoy en día. Así que vamos a ir con un videito que tenemos preparado, que es referente a, se llama Pacto de Sangre. Entonces, las personas que han sido afectadas con algún fallecido, ellos hacen un pacto de sangre, pero nosotros tenemos que cumplir con la normativa. En los últimos 10 años han muerto más de 4.000 personas por... Espérenme un poquitito. Vamos a... Se estará escuchando, ¿cierto? Pero antes vamos a cambiar para poder escucharlo yo también a ustedes. No a ustedes, pero lo que van a estar escuchando. En los últimos 10 años han muerto más de 4.000 personas por conductores que manejan a exceso de velocidad. Se ha derramado demasiada sangre. Es por esto que invitamos a familiares de víctimas de atropello a que hicieran un pacto con todo Chile. Un pacto de sangre. Donde nosotros creamos con nuestra sangre señales de tránsito de la nueva ley de velocidad urbana. Y ustedes respetan el límite de velocidad y así dejamos de derramarla. Un pacto muy difícil para nosotros. Que tenemos que volver a vivir el duelo. Pero muy fácil de cumplir para ustedes. Chile lo hacemos todos, con ACET, Gobierno de Chile. Ya, estimados amigos, se dieron cuenta que un poquito fuerte lo que estábamos viendo, pero es real. La verdad que es real, ya que tenemos gente que ha perdido algún familiar, y tal como decía la última persona que hablaba, decía que ellos se habían prestado para este video de comprensión emotivo, pero nosotros teníamos que saber responder a la velocidad que se había pactado. ¿Ya? 50 kilómetros por hora. En la zona rural, ¿cuál sería la velocidad límite en la zona? Esta es una pregunta para ustedes, ¿eh? A ver cómo están, si están conectados en el chat o no. En la zona rural, ¿cuál sería el límite de velocidad si no tengo ninguna en la vía pública que me restrinja? A ver, vamos. De acuerdo a la ley, si no tengo ninguna señal en la vía pública, ¿cuál sería la
de acuerdo a la ley, el límite de velocidad en la zona rural? Esa fue la pregunta. A ver, Juan Vergara nos dice 50, Víctor nos dice 100, María Rojo nos dice 50, Adriana nos dice menos de 90 kilómetros por hora. ¿Ya? Adriana nos dice menos de 90 kilómetros por hora. Menos de 50 kilómetros por hora nos dice. Víctor nos dice 100, John Rubino nos dice 100, María Rojo 100. Claudia Ramírez, el adecuado para ir seguro. Claro, Claudia Ramírez nos responde como una velocidad razonable y prudente. Pero estamos hablando de un límite en número, Claudia. Lorena Rojo nos dice 100. Aquí es donde la verdad, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque aquí es donde se equivoca mucho el alumno cuando va a dar el examen de conducción. Miren, para la zona rural existen diferentes tipos de límites de velocidad, tanto como para los pesos de los vehículos, como también para vehículos específicos. Miren, cuando los vehículos son menores de 3.860 kilos, se llaman vehículos livianos. Cuando son mayores de 3.860 kilos, lógico, vehículos pesados. Entonces, para los vehículos livianos, el límite de velocidad en zona rural va a ser 100 o 120, dependiendo de las pistas de circulación. Si es una pura pista, que la mayoría de los que me respondió 100, y si son dos pistas en el mismo sentido del tránsito, son 120 para vehículos livianos. Para camiones y buses, 90 kilómetros por hora. Para vehículos que tengan más de 17 asientos, 90 kilómetros por hora. Para vehículo transporte escolar, 90 kilómetros por hora. Y para vehículos, buses interurbanos, que son los pullman en este caso, donde los pasajeros no pueden ir de pie, sino que todos sentados, 100 kilómetros por hora cuando circulan por las vías interurbanas. Entonces, tenemos una serie de límites de velocidad, y por eso me detuve a preguntarle en estos momentos cuál es el límite de la velocidad en la zona rural, porque hay varios límites, pero todo depende de algunas especificaciones. Así que vamos a ver eso. Pongan atención. Límite de velocidades máximos en la zona rural. 100 y 120 en caminos. Cuando dice camino es porque es rural. Cuando dice avenida o calle es porque es urbano. ¿Se acuerdan de eso, cierto? 100 o 120. ¿Por qué cambia? Porque la de arriba nos muestra una pista de circulación. Y la de abajo, la de 120, nos muestra dos o más pistas de circulación en el mismo sentido. ¿Ya? Esos son los vehículos livianos. Vamos a los pesados, 90 kilómetros por hora. Los buses y camiones de 3.860 kilos de peso bruto vehicular o más. Y transporte escolar. Aquí también se agregan los vehículos con más de 17 asientos. El único que puede pesado conducir con límite de velocidad máximo es el bus interurbano a 100 kilómetros por hora en la zona rural cuando circula por las vías interurbanas. ¿Ya? Entonces, ahí si gusta le sacan una fotito. Esos son los límites que a veces nos conllevan a cometer errores cuando nos preguntan en los exámenes de la CONACYT. Ya, estimados, seguimos. La tercera clasificación de velocidad se va a llamar velocidad excesiva. Recuerden que la primera se llamaba velocidad razonable y prudente, la segunda se llamaba velocidad reducida y la tercera velocidad excesiva. A ver, voy al chat. ¿Cuándo será una velocidad excesiva? Nómbrenme un número de una velocidad excesiva. A ver, ¿será 120 una velocidad excesiva? ¿Será 150 una velocidad excesiva? ¿Será 180 una velocidad excesiva? María Rojo nos dice sobre 120. A ver. ¿Cuándo será una velocidad excesiva? ¿Alguien más tiene por ahí algún comentario?
Víctor nos dice 125, sería una velocidad excesiva. Aquí es donde yo quiero que no nos salgamos de fuera de contexto en la velocidad. Porque si bien es cierto, me han dado una buena explicación María Rojo y Víctor en el chat de 120 o de 125. John dice 20 kilómetros sobre el límite, 20 kilómetros por hora sobre el límite. También podría ser una buena respuesta, pero la verdad que José Delgado ha dado a lo correcto cuando se supera el límite permitido. Lorena Rojo nos dice de 11 a 20 sobre el máximo permitido. Lo que pasa es que 11 a 20, Lorena, te está situando en el contexto de la falta gravísima. La falta gravísima. La infracción gravísima. En eso te estás basando, Lorena. Y por acá, cuando arriba nos dice... Víctor nos dice 125, también se está basando en sobrepasar los 120. Pero acá, sobre la velocidad permitida, dice Adriana. Pero importante, Alberto Rayo, que le damos la bienvenida, dice 110. Y la verdad que una velocidad excesiva puede ser hasta 40. ¿Sabían o no? Hasta 40 puede ser una velocidad excesiva. Porque miren, si usted circula a 40 kilómetros por hora, para que entienda el contexto, en una zona de escuela donde dices 30 kilómetros por hora máximo, ya está con una velocidad excesiva. Entonces, la velocidad excesiva netamente no es un número, sino que es el sobrepaso del límite adecuado en ese lugar, ya sea permitido o señalado. Es lo que dice en pantalla la diapo. Dice que la velocidad excesiva es la que sobrepasa los límites máximos de velocidad permitidos. Permitidos son los que acabamos de ver en la ley. Y señalados son los que aparecen con las señales de tránsito en la vía pública. Esto aparece en el artículo 150. Del 148 al 150 aparecen las normativas de la velocidad. ¿Ya? Entonces, que se entienda bien. Pudimos ver velocidad razonable y prudente, velocidad reducida y velocidad excesiva. Como también pudimos aprender los límites de velocidad para todos los vehículos según el lugar que se encuentren, zona urbana o zona rural. ¿Ya? Vamos avanzando, volvemos a la plataforma. Ahora, cuando vamos leyendo, nos vamos a encontrar que vamos a poder comprender de mejor forma lo que nos dice el libro Nuevo Conductor. Vamos a ver dónde está el libro Nuevo Conductor. En la página 27, donde vamos. Acá. Sí. Ahí, velocidad. Aquí vamos, miren. ¿Se da cuenta que ahí dice 60, que es la velocidad antigua? No se puede conducir los vehículos a una velocidad mayor de la razonable y prudente, debiendo adaptarse a las condiciones que existan en el momento en la vía pública. Hay que tener en cuenta las limitaciones de velocidad, los límites que acabamos de ver. También hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas, las ambientales, los factores que afectan al conductor, las circunstancias de la vía o del tránsito existente. Circulando a esta velocidad, a la razonable y prudente, va a poder usted controlar el vehículo ante cualquier imprevisto que se pueda presentar. Ahora se pudo entender este contexto, ¿cierto? Porque revisamos los límites, revisamos las clasificaciones y las definiciones de cada una. Cuando no exista peligro, los límites de velocidad en zona urbana van a ser, esto es lo antiguo. Por ende, vamos a la plataforma, donde tenemos la velocidad actualizada. Zonas urbanas. Vehículos de menos de 3.860 kilos de peso bruto vehicular y motocicleta, 50. Vehículos con más de 17 asientos, incluido el conductor, buses, camiones y todos los vehículos de transporte escolar, los que pesen más de 3.860. O sea, está diciendo livianos y pesados, 50 para ambos. Vamos a rurales. 90 van a ser los buses
los camiones y todos los vehículos que pesen más de 3.860 kilos y el transporte escolar, ¿cierto? Recuerden que aquí también va incluido los que tienen más de 17 asientos, 90 kilómetros por hora. Los buses interurbanos, 100 kilómetros por hora. Los vehículos livianos en caminos rural con una pista, 100 kilómetros por hora por sentido de tránsito, y otro liviano con 2 pistas de circulación en el mismo sentido, 120 kilómetros por hora. Lo mismo que acabamos de ver en las diapositivas. La velocidad límite permitida en Chile, ahí tienen para sacar una fotografía en lo que respecta a los vehículos livianos. Aquí está solamente indicando vehículos livianos. Permiso. Vehículo liviano. Zona urbana, 50 kilómetros por hora. El video que podíamos ver anteriormente hablaba de la ley de la reducción de velocidad que entró en vigencia el día 4 de agosto del año 2018. ¿Se acuerda que lo podíamos ver el video, el pacto de sangre? Ahí cambió de 60 a 50 kilómetros por hora. Por eso en algunos libros del nuevo conductor, para que tengan mucho cuidado, todavía aparece la velocidad límite antigua, como esta. ¿Ve? Pero la verdad que la de hoy es 50 kilómetros por hora. Eso es lo que tenemos que aprender. Zonas rurales, 100 y 120, dependiendo de las pistas, una pista y 2 pistas. Vamos con las zonas de escuela. En los horarios de entrada y salida de los alumnos no se puede circular a más de 30 kilómetros por hora. Esté señalizado o no esté señalizado. Eso tiene que saberlo usted como conductor. Si un vehículo de transporte escolar está detenido en los lugares autorizados, con los intermitentes accionados, ¿qué significa eso? El resto de los vehículos que se aproximen, ¿qué deben hacer? Reducir la velocidad hasta detenerse si fuera necesario. O sea, si nosotros vemos un vehículo de transporte escolar con los intermitentes puestos, me está indicando e informando que están subiendo o bajando niños, alumnos del vehículo de transporte escolar. Y eso quiere decir que inmediatamente tengo que hacerme la idea de una señal de ceda el paso. Disminuir la velocidad hasta detenerme si fuera necesario, porque los niños a veces pasan por delante de los vehículos, ¿ya? Para continuar con la debida precaución, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un dibujo, que también podrían fotografiarlo, que reduce la velocidad en la zona de escuela. Ya, seguimos. Tampoco se puede circular a una velocidad tan baja que impida el desplazamiento normal y adecuado de la circulación. Mediante señales se puede establecer otros límites máximos y otros límites mínimos de velocidad. No se puede circular a una velocidad menor que la mínima fijada en la vía. Usted debe reducir su velocidad a lo indicado en las señales mientras se encuentre en una zona de tránsito calmado. ¿Ya? Vamos con la distancia entre los vehículos que debemos tener. El conductor debe mantener con respecto al vehículo que circula adelante una distancia razonable y prudente. ¿Se acuerda la definición de razonable y prudente? Que le permita detener el suyo ante cualquier emergencia. Tiene que tener en cuenta las circunstancias de cada momento, ya sea velocidad, condiciones de adherencia y frenado, etc. Además, cuando un vehículo circule detrás de otro y tenga la obligación de circular por la derecha, debe mantener una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo sin peligro. Vamos al chat. Lorena Rojo nos hace una pregunta. Nos dice, ¿por qué las autopistas a Caldera dice a 100 como velocidad máxima para vehículo liviano? Lo que pasa es que una cosa es la
velocidad señalizada, Lorena, y la velocidad como límite. ¿Te acuerdas? La velocidad como límite, si tengo dos pistas en el mismo sentido, son 120. Pero si tengo una velocidad señalizada, 100, tengo que respetar la 100, porque esa tiene un favor que es una velocidad reducida. Recuerda que explicamos la velocidad reducida. Te van a poner señales a veces. Por ejemplo, en la autopista, ya tenés 120 kilómetros por hora, porque tienes dos o más pistas de circulación en el mismo sentido. Y la autopista autorizan a 120 kilómetros por hora. Pero en alguna situación, ante una curva, ante una pendiente, ante una visión no legítima, la misma autoridad, ya sea Ministerio de Transporte con la municipalidad, estudiando el terreno, van a poner señales de tránsito que te van a conllevar a 100 kilómetros por hora como límite, 80 kilómetros como límite, y si es necesario que reduzcan más porque la curva es muy pronunciada, van a poner hasta 60 kilómetros como límite. Eso no quiere decir que yo pueda avanzar los 60 kilómetros por hora. Tengo que respetar la velocidad reducida que me están indicando la restricción en la vía pública. Esa es la respuesta que tenemos, Lorena, para lo que nos estás consultando. Si dice 100 en la vía pública, tengo que respetar los 100. Es más, cuando le aparece la pregunta en la CONACET a ustedes, les dice, si no hubiera ninguna señal en la vía pública de restricción de velocidad, ¿cuánto es el límite de velocidad máximo dependiendo de las pistas de circulación, etcétera, etcétera, etcétera? Por eso hace la pregunta de esa forma, porque lo que va a mandar va a ser la señal que esté puesta en la vía pública. ¿Ya? Espero haber respondido a tu pregunta, Lorena. Seguimos. Distancia entre vehículos, ¿cierto? Tengo que tener una distancia y aparte de tener una distancia por el tema de seguridad, tengo que tener una distancia para que cualquier vehículo se incorpore delante mío en ese espacio que queda y le pueda ayudar a cualquier vehículo que me pueda adelantar. Imagínense que esto lo hablan los artículos. El artículo 124 al 127 nos dice referente a los sobrepasos y a los adelantamientos que tengo que tener disponibilidad, disposición para el vehículo que me adelanta o me sobrepasa que se pueda poner delante mío. No tengo que aumentar la velocidad y tengo que hacer todo lo posible para que el vehículo que me adelanta lo haga con seguridad. Imagínense, eso no lo respeta casi nadie, pero si usted lee los artículos 124 al 127 de la ley 18.290, que es la ley de tránsito, le va a aparecer esto. Matías, te saludamos, Matías, no te habíamos saludado anterior. A ver, aprovechamos de saludar a todos los que se han incorporado, ya casi al último, ya saludamos a varios al principio. Adriana, Alberto Rayo, John Rubina, que estaba incorporado, José Delgado también, Juan Vergara, Esteban, Lorena Rojo, Luis Rivera, María Rojo, Matías, Nicolás San Martín y Víctor. ¿Ya? Entonces ahora nos hace la pregunta Matías, nos dice, ¿por qué la carretera de La Serena hacia el norte está limitada a 100 kilómetros como máximo y de La Serena al sur en algunas partes 120? Tal como lo decíamos. La carretera a La Serena hacia el norte está limitada en algunos lugares a 100 porque tiene una pista hacia allá y otra pista hacia acá, en algunos lugares. O es más complejo la trayectoria por un tema de mucha curva y alguna pendiente o alguna visibilidad reducida que pueda tener. Por lo tanto, el Ministerio de Transporte acordó con la municipalidad de poner 100 kilómetros por hora. Y después de La Serena hacia el sur, en algunas partes autoriza 120 porque tengo dos o más pistas en el mismo sentido del tránsito. Y tengo menor opción de poder tener un siniestro de tránsito. Así que por eso me autoriza a 120. Cada vez que la pista, la señal en este caso, le autorice 120 es porque tiene menor riesgo de tener un siniestro de tránsito. Entonces debemos respetar todo esto porque está estudiado. Los límites de velocidad en la zona rural para los vehículos livianos son 100 o 120.
dependiendo de las pistas de circulación. Pero cuando tengo señal de restricción visual en la pista, en la vía, no tengo nada que hacer. Tengo que respetar la señal de tránsito que pusieron en ese lugar. Y a eso se le va a llamar velocidad reducida, porque me va a ir reduciendo. Ojo que los vehículos pesados de 90 kilómetros por hora no pueden pasar los 90 como los camiones y los buses. ¿Ya? No pueden pasar los 90. Solamente los buses interurbanos pueden llegar a 100, pero no pueden llegar a 120, aunque la pista me autorice a 120. Ellos solamente pueden llegar a 100. ¿Ya? Distancia entre vehículos, lo estábamos viendo, espero haber respondido bien a tu pregunta, Matías. Manténgase a la derecha cuando se cruce con otro vehículo y adelante por la izquierda. Pregunta para ustedes. ¿Se podrá adelantar por la derecha? ¿Podría adelantar por la derecha o no? A ver. Sí, dice John Ruina. Pregunta de prueba. ¿Puede el conductor adelantar por la derecha? Adriana dice no. John Ruina dice si el vehículo gira a la izquierda. Víctor dice sí. Alberto Rayo dice no, en ninguno de los casos. Ay, me gusta aquí cuando dan su opinión así certera. ¿Ya? ¿Podrá el conductor adelantar por la derecha? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Podrá el conductor adelantar por la derecha? María Rojo nos dice no. A ver. Alberto Rayo dice no sería adelantamiento. Buena. Hay varios que están dando su opinión, como Alberto, está dando su opinión certera de acuerdo a lo legal. ¿A qué clase postula Alberto Rayo? A ver, vamos a ver. ¿A qué clase de licencia postula? Porque las preguntas uno las va viendo de inmediato, a ver si tienen sentido o no tienen sentido. Lorena Rojo nos dice no puede adelantar el conductor por la derecha. Alberto Rayo postula la A2 y a la A4 y se nota que ha estudiado. Le explico. Cuando a ustedes les pregunten si puede adelantar por la derecha, usted tiene que decir no, en ningún caso. Porque adelantar es la maniobra que ustedes están viendo en pantalla, es la maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada. ¿Ya? Miren, esto se llama eje de calzada. ¿Cuándo se llama eje de calzada? Cuando hay tránsito contrario. Este tránsito del vehículo verde va a la derecha y el tránsito del vehículo, en este caso dorado, va a la izquierda, ¿cierto? Entonces son tránsitos contrarios. Cuando hay tránsito contrario, a esto se llama eje de calzada. Atención con el eje de calzada porque aquí juega un papel muy importante esta definición. El eje de la calzada es la que me determina las áreas con sentido de tránsito opuesto de la misma. Al ser imaginaria, si no estuviera pintado, se divide en ambas partes iguales, la pista. Pero el eje de la calzada solamente hay cuando hay tránsito contrario. Estaría mal la expresión si usted me dijera a mí, adelanté a un vehículo en la autopista. Porque la autopista tiene 2 o más pistas en el mismo sentido del tránsito, ¿cierto? Tiene 3 pistas a veces, y usted pasa al vehículo en la autopista, eso no se llama adelantamiento, porque no hay eje de calzada. Cuando no hay eje de calzada es cuando hay tránsitos contrarios, no cuando las pistas van en el mismo sentido. Por lo tanto, en la autopista hay tránsito en el mismo sentido, por lo tanto se llama sobrepaso. No se llama adelantamiento, permiso. ¿Ya? Entonces, cuando yo le hago la pregunta, ¿usted puede adelantar por la derecha? No se puede, porque adelantamiento es por la izquierda del eje. Cuando ustedes les preguntan, tal como me decía, a ver, voy a tomar las palabras de John. John Rubina nos decía, si el vehículo gira a la izquierda, y tiene toda la razón con lo que dice, pero en un sobrepaso, no en un adelantamiento. Cuando ustedes les pregunten, ¿puede sobrepasar por la derecha? Se dan cuenta que les cambié el término, no adelantar.
¿puede sobrepasar por la derecha? Usted tiene que decir sí, en 2 ocasiones solamente. Hay excepciones, o sea, en 2 solamente. ¿Y cuáles son esas 2? Uno, la que nos dijo John Rubina. Cuando el vehículo que me antecede vaya a efectuar un viraje a la izquierda, usted puede sobrepasarlo por la derecha. Y el otro ítem de autorización es cuando existan 3 o más pistas en el mismo sentido del tránsito en la zona urbana. Como en la autopista, usted lo puede pasar por la derecha al vehículo, pero eso no se llama adelantar, se llama sobrepasar. ¿Ya? John Ruina dice, me salió en una pregunta del test. Muy bien, pero hoy día ya lo tienes más claro, ¿cierto, John? Que se puede sobrepasar por la derecha al vehículo cuando te antecede un vehículo, eso es en 2 pistas, pero eso se llama sobrepasar. Cuando te hablen de adelantar, te están hablando de pistas contrarias, pistas hacia la derecha y pistas hacia la izquierda, como está en pantalla. Y eso se va a llamar eje de calzada. Cuando ustedes lean la definición de eje de calzada, en el artículo 2, miren, lo van a entender mejor, miren. Artículo 2, ley 18.290, miren lo que nos va a aparecer acá. Vamos a buscar la definición de eje de calzada, y ahí lo van a tener clarísimo, miren. Está por abecedario, así que me aparece rápido, ABCDE, eje de calzada, miren. Miren lo que dice. La línea longitudinal a la calzada, demarcada o imaginaria, que determinará las áreas con sentido de tránsito opuesto de la misma. Al ser imaginaria, la división es en 2 partes iguales. O sea, aquí me está diciendo que eje de calzada no hay en las autopistas. Por lo tanto, cuando quiero, cuando quiero saber si hay eje de calzada, es cuando hay tránsitos contrarios. ¿Ya? Y cuando traspaso por el lado izquierdo, se llama adelantamiento. Vamos a dejar claro este tema. Adelantamiento, miren. Vamos al principio. Adelantamiento. Miren lo que dice. Adelantar. Maniobra efectuada por el costado izquierdo del, ¿se dan cuenta lo que dice aquí? Del eje de calzada. Maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. O sea, aquí puedo entender yo el artículo 2, que me dice qué es un adelantamiento y qué es un sobrepaso, son cosas diferentes. Aquí hay eje de calzada, aquí traspaso eje de calzada, tránsitos contrarios. Y acá, en sobrepasar, que es otra definición, ABCDFG, ahí, aquí debería estar. Sobrepasar, aquí está. Maniobra, mire, maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido, sin traspasar el eje de calzada, porque no hay eje de calzada. ¿Se entendió más claro, cierto? Espero que se haya entendido. Vamos con lo que nos compete hoy en día, que estamos en las maniobras. Teníamos la distancia entre los vehículos. ¿Cuándo tengo que tener distancia entre los vehículos? Por la velocidad, ya por caso de emergencia, o para que cualquier vehículo me pueda adelantar o sobrepasar. Vamos con las maniobras. Cuando realizo las maniobras de cambio de pista, tengo que saber señalizar, ¿cierto? Hay un concepto muy claro que puede salir como pregunta de examen de la CONACET. Procesos de maniobra. 1, tengo que hacerlo primero mirando el espejo. 2, prendiendo intermitente. Y 3, realizar la maniobra. Ese es el proceso. Espejo, señalización, maniobra. Pregunta de examen. Ninguna va antes que la otra. Espejo, señalización, maniobra. Para las maniobras, también puedo efectuar
la señalización con el brazo izquierdo. Izquierdo, cuando vean las respuestas, fíjense bien que diga izquierdo, no vaya a decir derecho, porque por el derecho tiene a su acompañante, así que, ojo, atención, tenga mucho cuidado. Viraje a la izquierda, se extiende el brazo horizontal, como este. Viraje a la derecha, el brazo en ángulo recto hacia arriba, como este. Disminución de la velocidad de tensión, brazo extendido hacia abajo, como este. Cambio de pista. Cuando un conductor cambie de pista, debe señalizarlo mediante los dispositivos luminosos del vehículo o con el brazo con suficiente anticipación. Solo puede efectuar la maniobra si no obstaculiza la circulación en la pista por la que pretende circular. Ahí tenemos un dibujo. A ver, voy al chat. A ver si quedó claro. Este vehículo verde va a pasar al azul y se va a poner delante del azul, acá. ¿Cómo se llama esa maniobra? ¿Adelantamiento o sobrepasar? Este vehículo verde va a pasar al azul por el costado izquierdo y se va a posicionar delante de él. ¿Cómo se llama esa maniobra? ¿Adelantar o sobrepasar? John Rubina nos dice adelantar, Víctor nos dice sobrepasar, José Delgado nos dice sobrepasar, Alberto Rayo nos dice adelantar. Ay, chiquillo, todavía está costando lo que les expliqué recién. Pregunta, le voy a hacer la pregunta a Alberto y a Víctor. Perdón, a Alberto y a John. Por favor, respóndanme. Ese vehículo verde, cuando se cambia de pista, traspasa el eje de la calzada. ¿Traspasa el eje de la calzada o no? Díganme Alberto y John. ¿Traspasa eje de calzada el vehículo verde? A ver, ¿traspasa eje de calzada o no? No hay eje de calzada, pues chiquillo. Sí, tienes razón, es el mismo sentido. Bien, John Rubina, ¿te diste cuenta? María Rojo, porque puede ser 3 pistas. Sí, son 3 pistas en el mismo sentido. Por lo tanto, John, muy bien con la aclaración, es sobrepasar, no es adelantar. Sobrepasa porque no está cruzando un eje de calzada. Todas las pistas van en el mismo sentido del tránsito. Bien, María Rojo, es sobrepaso. ¿Ya? No se confundan en eso. Adelantamiento. Adelantar, según la normativa de tránsito, es cuando el vehículo se sitúa delante de otro que circulaba adelante, ocupando el lado izquierdo del eje de calzada para realizar la maniobra. Aquí tenemos un ejemplo más práctico. Un ejemplo más práctico, miren. Estas flechitas están indicando un eje de calzada, porque los tránsitos van contrarios. Entonces, el verde está pasando al azul, muy parecido al dibujo que habíamos visto anterior, pero la diferencia es que este sí traspasa un eje de calzada. Entonces, cuando traspasa el eje de calzada, se llama adelantar, tal como dice acá. Traspasa eje de calzada. Tránsitos contrarios, cuando hay tránsitos contrarios, hay eje de calzada. Cuando no hay tránsito contrario, fíjese, el mismo vehículo pasa por la izquierda, se ve casi el mismo dibujo. Al vehículo verde, el azul pasa al verde, pero este se llama sobrepasar, porque el vehículo no traspasó un eje de calzada. Este no es eje de calzada, porque las dos pistas van en el mismo sentido del tránsito. ¿Cuál vendría siendo eje de calzada acá? Esta. Miren el mouse. Este vendría siendo eje de calzada. Y por ende, si es continuo, no se puede pasar hacia el otro lado. ¿Se dan cuenta? Eje de calzada. Línea imaginaria pintada que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. Fíjese acá. Eje de calzada, línea imaginaria pintada que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto.
Entonces, para que les quede claro, en las autopistas no hay eje de calzada porque todos los tránsitos van en el mismo sentido. Y cuando usted pase a un vehículo en la autopista y se ponga adelante o al costado y pase al vehículo, se va a llamar sobrepasar en la autopista. Pero cuando pase un vehículo de esta forma, se va a llamar adelantar, porque va a traspasar el eje de separación de tránsito, eje de calzada. Alberto Rayo nos pone entendido. Muy bien. Seguimos. Importante. Cuando aparece importante hay que darle lectura porque aparece en las preguntas de la CONACET para cada uno de ustedes. Dice, si la calzada es de doble sentido, no se puede circular por el lado izquierdo del eje de la vía para adelantar si el sentido contrario no está claramente visible y no se dispone de espacio suficiente hacia adelante para que la maniobra se pueda hacer con seguridad, sin obstaculizar a los que circulen en sentido contrario. Para adelantar, voy a la pregunta del chat. ¿Qué es más peligroso, adelantar o sobrepasar? Voy a la pregunta del chat. Chiquillos, los que están conectados, piensen ustedes, ¿qué es más peligroso? ¿Realizar un adelantamiento o realizar un sobrepaso? José Delgado nos responde, nos dice adelantar. María Rojo nos dice adelantar. Víctor nos dice adelantar. Adriana adelantar. John Rubín adelantar. Lorena Rojo adelantar. Muy bien, pues chiquillos. José Delgado dice, ya que puede venir un vehículo en sentido contrario. Claro. Entonces ahora vamos a explicar que está prohibido adelantar y ahora les va a hallar sentido. Porque saben que viene vehículo, como dice José Delgado, que puede venir un vehículo en sentido contrario. Entonces, cuando aparezca dice, está prohibido adelantar cuando la señalización o la demarcación lo prohíba. Claro, en la señalización me va a aparecer una señal de prohibición de adelantamiento y en la demarcación me va a aparecer línea continua. Otro punto dice, cuando se atraviese un puente, un viaducto, un túnel o un cruce de ferrocarril, o cuando se acerque a cualquiera de estos lugares desde una distancia mínima de 200 metros. O sea, ¿qué me está diciendo acá? Que no puedo adelantar a 200 metros de un puente, un túnel, un cruce ferrocarril, etc. Una curva, una cuesta, una cima, etc. Donde no tenga visión, no puedo adelantar a 200 metros antes de este lugar que no tengo visión. Otro punto, cuando se aproxime a la cima de una cuesta, una curva, y también otro punto en los pasos peatonales y cruces, excepto que se encuentren regulados. ¿Cuándo se le llama cruce regulado? Cuando existe carabinero dirigiendo el tránsito o semáforo funcionando normalmente. O sea, está diciendo que se puede adelantar un vehículo en un cruce cuando haya semáforo funcionando con normalidad o cuando haya carabinero dirigiendo el tránsito. Sí, eso me dice la ley. Pero cuando haya señal pare, no puedo. Cuando no esté señalizado, tampoco puedo. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo en los cruces. Es peligroso, es recomendable no hacerlo, pero tengan conocimiento para responder el examen de la CONACET. Puedo adelantar en los cruces, excepto cuando tenga cruce regulado, esté carabinero dirigiendo el tránsito o tenga semáforo en verde. Ahí puedo adelantar, pero es peligroso, no es aconsejable. ¿Ya? Pero no puedo adelantar en los cruces cuando esté no regulado. Ahí no puedo adelantar, no hay autorización. ¿Y saben por qué? Porque imagínense ustedes que haya un pare. Que haya un pare para el vehículo que se me va a cruzar. Pero delante mío voy a adelantar un bus. ¿Ustedes creen que me va a ver el vehículo que está detenido en el pare? No me va a ver. Puedo pasar, a lo mejor pueden pasar peatones por delante, o el del pare puede decir no viene nada y aprovecho de que el bus está detenido, así que paso. Se me cruza el vehículo y lo alcanzo a tomar. Por eso no se puede adelantar en los cruces no regulados.
Y acuérdense que el pare es no regulado. Sea el paso es no regulado. Cuando no hay señales es no regulado. Solamente es regulado cuando hay carabinero dirigiendo el tránsito o semáforo funcionando normalmente. Obligaciones del vehículo que adelanta. El que adelanta, miren. El conductor del vehículo que adelanta sobrepasa, ahí está dando las dos opciones, a otro debe hacerlo por la izquierda, es lo más seguro, y a una distancia suficiente para que la seguridad esté garantizada. Esta distancia depende de las condiciones específicas del momento, ya sea la velocidad, los tipos de vehículo que estén circulando, las condiciones de la vía, etc. Se puede sobrepasar por la derecha. Mira, aquí está lo que le preguntaron a quién, fue que le preguntaron a John. John Rubina, aquí está lo que te salió a ti. Se puede sobrepasar por la derecha cuando la maniobra se realice con seguridad y siempre sin salirse de la calzada en los siguientes casos. Ahí están los dos. Cuando el vehículo sobrepasado, siempre habla de sobrepasar, ¿se dan cuenta? Cuando el vehículo sobrepasado vaya a realizar o esté realizando en ese momento un viraje a la izquierda. O cuando en la vía urbana, cuando existan 3 o más pistas en el mismo sentido del tránsito. ¿Se dan cuenta, no? Pero en ningún lado dice adelantar. Dice sobrepasar. Tengan claro eso. ¿Ya? A bicicletas se les puede adelantar por la derecha cuando haya vía exclusiva de locomoción colectiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los vehículos van a ir por la izquierda, en este caso las bicicletas. Las vías exclusivas por la derecha. ¿Ya? Importante saber que tengo que dejar 1,5 metros, una distancia obligatoria cuando pasa un ciclista, ¿cierto? Pero también tengan claro esto del ciclista. El ciclista tiene que circular por la ciclovía. Si no hubiera ciclovía, tiene que circular por la calzada, en la misma dirección del tránsito, por el costado derecho. Si en el costado derecho no pudiera hacerlo el ciclista porque hay una vía exclusiva de locomoción colectiva, puede hacerlo por el costado izquierdo, pero siempre y cuando haya bandejón central. Si no hay bandejón central, tampoco puede hacerlo por el costado izquierdo porque es mucho más peligroso que lo anterior. ¿Se dan cuenta? Esas son las normativas para los ciclistas. Uy, se nos pasó la hora, chiquillos. Ya, vamos a quedar hasta acá y vamos a ir a algunas preguntitas. No puedo dejarlo si no le hago algunas preguntas. Quedamos en los ciclistas, en la maniobra de 1,5, ¿cierto? Ya, vamos con... Hoy ya estamos viendo la normativa. Vamos con las preguntas en modo aprendizaje. Aquí los quiero ver, chiquillos, si han aprendido algo. A ver. Número 1. ¿Qué obligación especial le corresponde a usted cuando circula en su vehículo en una vía de doble sentido de tránsito al enfrentar a otro que transita en sentido contrario? Letra A. Reducir la velocidad. Letra B. Circular por la derecha alejándose del eje de la calzada. Letra C. Encender el intermitente. Vamos con las respuestas del chat. John nos dice B. Nicolás San Martín B. Juan Vergara B. Adriana B. José Delgado B. María Rojo B. Vamos con la B. Circular por la derecha alejándose del eje. Correcto. Víctor. María Rojo. Lorena Rojo. Vamos con la siguiente. Vamos rápido. Nos queda poquito. En esta situación, ¿con qué debe contar usted? ¿Con qué debe contar? Con esta situación, con el dibujo. ¿Con una peligrosa curva a la derecha? ¿Con una pronunciada hacia la izquierda? ¿Con una curva pronunciada hacia la izquierda y con la posibilidad de que pueda haber un vehículo detenido justo después de la curva? Letra C, ¿con vehículos que crucen el camino antes de la curva? ¿Con qué se puede encontrar? Alberto nos dice B, Nicolás B. ¿Cuál es el apellido Nicolás? San Martín. José Delgado B, Lorena Rojo B, Víctor B, María Rojo, Juan Vergara B. Correcto, está fácil. Vamos con la siguiente. Cuando la pista por la que circula se ve sorpresivamente obstaculizada, ahí está en el dibujo, usted también carece de prioridad frente a los demás vehículos para poder cambiarse de pista.
¿Falso o verdadero? ¿Carece de prioridad o no? ¿Pierde la preferencia o no? Letra A dice José Delgado. Alberto dice B. John Rubina B. María Rojo B. Lorena B. John Rubina B. Víctor B. Juan Vergara. Víctor A. ¿Por qué A, Víctor? ¿Por qué A, José? Mira lo que está diciendo. Cuando la pista por la que circula se ve sorpresivamente obstaculizada, ¿ya? Hay un obstáculo. Usted también carece de prioridad frente a los demás vehículos, o sea, también pierdo la preferencia. ¿Para cambiarme de pista? Sí, pues también pierdo la preferencia. Es verdadero. Vamos con la siguiente. Número 4. En una vía urbana de sentido único de tránsito, único, sin señalización que permita o prohíba el estacionamiento, ¿a qué lado se puede estacionar? Letra A, en ninguno, porque hay señales que lo permiten. En ninguno, porque no hay señales que lo permitan. Letra B, en ambos lados. Letra C, solo al izquierdo, según el sentido del tránsito. D, solo al derecho, según el sentido del tránsito. Vamos con la respuesta. Alberto nos dice D, María Rojo D, Lorena Rojo D, José Delgado D, Juan Vergara D, Adriana D, Víctor D, todos con la D. Correcto, muy bien, vamos a revisar. 5. ¿Cómo debería conducir usted en una curva cuando hay hielo en la calzada? Lenta y suavemente. Letra B, en primera. Letra C, frenando a medida que va tomando la curva. Letra D, usando el embriague y el freno al mismo tiempo. John nos dice lenta y suavemente. José también, Delgado, Víctor, María Rojo, Lorena, Alberto, todos letra A. Vamos avanzando rápido. Número 6. Una de las causas más frecuentes del ronceo o el derrape, ya, desplazamiento, cuando hay pavimento resbaladizo, para que no entiendan, es el exceso de aceleración durante el desarrollo de la curva en vehículo de tracción trasera. B, la velocidad excesiva con neumáticos desgastados o con una baja presión de inflado. C, el exceso de aceleración en marchas altas. B dice María Rojo. Lorena Rojo también dice B. José Delgado B. Víctor dice 2. A y B. Es una nomás, Víctor. Alberto Rayo dice B. Vamos con la respuesta. Correcta. Muy bien. John Rubina era B. Víctor B. Correcta. Vamos con la 7. Usted se aproxima a un cruce de calles no señalizada. O sea, no está señalizada. Tengo que ver quién pasa primero. Por la otra calle también se aproxima un vehículo que pretende pasar el cruce. Pregunta, ¿quién tiene la prioridad de pasar? Letra A. El otro vehículo, siempre que él se venga acercando al cruce por el lado izquierdo suyo. Letra B. El otro vehículo, siempre que él se venga acercando al cruce por el lado derecho suyo. Letra C. El vehículo que vaya a mayor velocidad. Letra D. El vehículo más grande. La ley de tránsito no trabaja con vehículos más grandes, ni tampoco con las velocidades, ¿cierto? Entonces puede ser la A o la B. Ya, están todos con la B, ¿cierto? Todos con la B. Correcto. Todos con la letra B. El de la derecha tiene preferencia. Número 8, vamos hasta la 10 nomás, para no cansarlos. Mañana hacemos la otra mitad. Si un vehículo tiene caja de cambio manual y su conductor desea estacionarlo en una pendiente descendiente, o sea, en bajada, además de poner el freno de mano, ¿qué otra preocupación se debe tomar para llevar a cabo esta maniobra? Letra A, colocar la posición del estacionamiento. Letra B, colocar marcha atrás. Letra C, colocar la primera marcha. Aquí está hablando de bajada. Si está en bajada, ¿cuál tendría que poner? B, dicen Alberto, Víctor, Lorena. Vamos, María. B, Juan Vergara, B. Adriana, B.
Correcto, marcha atrás. Cuando es bajada, marcha atrás. Cuando es subida, primera marcha. Posición de estacionamiento, la letra A es para los vehículos automáticos. Número 9. Se prohíbe efectuar un viraje en U a 300 metros de una curva, a menos de 200 metros de una curva, cimas o gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos, pasos peatonales y túneles, o a mitad de una cuadra. ¿Dónde se prohíbe efectuar el viraje en U? John, Rubina, Rojo, Lorena, Matías, Adriana, José Delgado, todos B menos Adriana que dice C, a mitad de cuadra. Víctor dice C, a mitad de cuadra. José Delgado B, Vergara, Juan, Vergara B, Alberto Rayo B. Dice, ¿dónde se prohíbe? La pasamos recién, pues chiquillos. ¿Dónde se prohíbe el viraje en U? A 200 metros de toda la área donde no tenga visión, ¿se acuerdan? Vamos con la 10. Cuando el conductor debe bajar las luces en carretera, ¿cuándo va a ser adelantado? ¿Cuándo debe bajar las luces en carretera cuando va a ser adelantado? Letra A, cuando lo haya adelantado por completo, apenas se percate de que va a realizar la maniobra. Y letra C, el conductor adelantado, si es posible, no debe cambiar las luces altas por las bajas, mientras no pueda deslumbrar por el espejo retrovisor al que adelanta. ¿Cuál es la correcta? A ver, veamos. Estoy leyendo. Matías, letra C. Lorena, letra C. María Rojo, C. Víctor, B. José, no sé si fue José el que me dijo B. ¿Ya? Y también Víctor, B. Pero la correcta debería ser la C. Muy bien, chiquillos. Hasta aquí llegamos. Oigan, chicos, agradecer la sintonía que tuvieron y la participación. Se pasaron. Son muy bienvenidos a cada clase porque se pasan cuando vamos interactuando en todo lo que refiere a la comunicación y lectura del libro de Nuevo Conductor, ya sea clase B o profesional, como estamos viendo hoy día. Así que muchas gracias. Quiero agradecer en nombre del equipo de Práctica Test su preferencia, su participación y por estar con nosotros en cada momento. Acuérdense que en las redes sociales ustedes también nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, en Facebook y todas las redes sociales. Vean los live con el profesor que está a cargo en este caso, que está todos los días haciendo live por el Instagram y por las redes sociales. ¿Ya? Así que muchas gracias desde Copiapó. Gracias Lorena Rojo, María Rojo, las hermanas que nos ayudaron bastante. John Rubina, que él nos escribe desde Copiapó. Y todos los demás que están conectados. Así que tengan un muy buen descanso y esperamos que haya sido de mucho agrado estar compartiendo esta clase. Adriana desde Aysén, un saludo a Aysén y Adriana que estuvo con nosotros, se comportó un 7 en lo que son las preguntas y las respuestas. Chao, chao chiquillos, que tengan un muy buen descanso. Desde Copiapó, Alberto Rayo, también un saludo a Copiapó. Ahora cortamos chiquillos, que les vaya bien, chao, chao.